Iniciamos con el primer tema, que es sujeto de derecho. Antes de hablar de sujeto de derecho, cuando hablemos de sujeto nos estamos refiriendo a una persona, ¿verdad? De derecho, entonces vamos a hablar sobre los derechos de una persona. ¡Qué bonito! Voy a conocer mis derechos. Sí, pero mira, recuerda que hace mucho tiempo antes, no todo ser humano era considerado persona. ¿Cómo es eso? Te explico. Por ejemplo, en Mesopotamia, en Roma, en Egipto, por ejemplo, las personas no eran consideradas seres humanos, eran considerados objetos que podían ser esclavizados, que podían ser vendidos, que tenían ausencia de libertad. Entonces, en aquel entonces no se podía hablar de un sujeto de derecho porque no tenía obviamente derechos. Tenía muchísimas obligaciones como esclavo, sí, pero no tenía derechos. Ya en la actualidad, con esto de la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución y todo ello, es donde surge y nace el sujeto de derecho. Y donde inicia el sujeto de derecho es lo que vamos a conocer ahorita. Bien, tenemos el sujeto, por mencionarlo así, un sujeto de derecho, un sujeto es una persona, es un ser humano. Un ser humano tiene derechos y así como tiene derechos, tiene deberes. Por ejemplo, tú tienes derecho a una educación, sí, pero también tienes el deber de estudiar en casa. Tienes el derecho a que mamá te dé un plato de comida, por ejemplo, sí, pero tienes el deber de apoyarla en casa también. ¿Me entiendes? Tienes derechos y tienes deberes. ¿Listo? Este sujeto es reconocido por el Estado. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora vamos a conocer cómo es que va a ser reconocida esa persona por el Estado. Pero recuerda eso. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos a conocer cuántos sujetos de derechos tenemos. Sería bueno que después de esta clase revises el artículo 44, el capítulo 2 de la Constitución Política del Perú, el artículo 44, y qué dicen sobre los derechos y deberes. Porque así como puedes reclamar, también tienes que brindar en casa, sobre todo en casa. Bien, vamos a hablar sobre los 4 tipos de sujeto de derecho. Tenemos al inicio el concebido, que es el que está antes de nacer. Pero él ya tiene derechos, eso vamos a conocer hoy. La persona jurídica, la persona natural, que es una persona individual. ¿Cómo? No entiendo ahorita. Vamos a tocar, no te preocupes, punto por punto vamos a explicar ahorita. La tercera sería una persona jurídica relacionada a empresas. Y la cuarta, organización de personas no inscritas, es decir, obviamente no inscritas. ¿En qué? Eso vamos a explicar justamente en este momento. Pero iniciamos con el primero, que es el concebido. ¿A quién se le considera concebido? A aquella personita que está antes de nacer, ese chiquitito que está en plena formación, ¿cierto? Bien, te cuento una cosa. Este pequeñito, desde que ya está en la pancita de mamá, tiene derechos. ¿Listo? ¿Misa tiene deberes? No, aún no, pero tiene derechos. Su derecho, el principal derecho que él tiene es el derecho a la vida. Tenemos en esta primera fase, es la primera manifestación de vida. Se genera la fecundación, el encuentro del óvulo con el espermatozoide, es decir, en el encuentro sexual entre papá y mamá. Cuando ya te conciben, en ese momento de concepción, ya inicias tú a tener derecho. Ahora, si bien es cierto, durante este derecho hay una ruptura que generan algunas parejas o algunas personas, a la que vamos a llamar, o la que se llama el aborto, ¿cierto? Bueno, no se considera aborto si es que el feto muere por causas naturales dentro del vientre de la mamá. Ahora, el aborto, ¿qué tan permitido o qué clases? Esto te lo voy a mencionar, más no lo voy a colocar, así que te voy a pedir que lo anotes si es que es necesario, ¿sí? Tenemos tipos de aborto. Tenemos un autoaborto, es decir, que yo mismo genero a través de pastillas, puedo tomar hierbas, medicinas, que yo sé que me va a generar el aborto. Ese se llama un autoaborto. Y ese es un delito que puede ser castigado con hasta 2 años de cárcel. Tenemos un aborto consentido, es decir, yo
no me voy a automedicar para abortar, no, sino voy a ir a un especialista para pagarle y que él haga su trabajo porque él conoce mejor el aparato reproductor. Entonces es consentido el hecho del aborto. Esto también tiene 2 años de cárcel. Ahora, ¿qué pasa con el aborto sin consentimiento? Aquí viene la influencia del papá, de la mamá, sobre todo cuando sales embarazada a los 15, 16 años y que no eres todavía del todo madura. Entonces, mamá, o maduro también, porque tanto la mujer y el varón están implicados en esto. Mamá, papá, tío, sobrino, etcétera, toda la familia, dentro de una conspiración negativa, te dan a entender de que no te van a apoyar, te hacen ver toda la parte negativa de ser madre y te hacen un aborto sin consentimiento, es decir, te ves forzado a hacerlo porque ya te lo hicieron difícil. Esto tiene hasta 5 años de cárcel, castigo, ¿ya? Y tenemos también un tipo de aborto que es el preteritencional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a provocar, es decir, ya sé que me han dicho que descanse, que no trajine porque estoy en riesgo de aborto, pero yo sigo con mis actividades de forma normal. Ya, entonces voluntariamente estoy buscando que ese aborto se dé. Ya, esto tiene 6 años de cárcel. ¿Listo? Hay un aborto que sí es permitido, que es el terapéutico, es en la que o bien está en riesgo la vida del bebé o la de la madre. Entonces el doctor se tiene que poner a pensar, ¿salvo a la madre o salvo al bebé? Va a depender. Si la madre tiene todavía una generación de niños pequeños a quienes tiene que ver, lamentablemente sacrificará a este ser por algún mal que tendrá que ser fundamentado. Ese es el único permitido. Y tenemos otro tipo de aborto que es el eugenésico. Y esto es producido por una violación, que está también castigado, tiene un castigo de 2 años de cárcel. Bien. Entonces, ojito con eso, ¿ya? No es aborto si es que el feto muere por causas naturales dentro del vientre de la mamá. Ahora, según la Declaración de los Derechos Humanos, que se fundó el 10 de diciembre de 1948 en sus 30 artículos, el concebido, es decir, este pequeñito ser, tiene derecho civil, social, económico, cultural y sobre todo paz mundial. Miss, ¿cómo es eso? Ahorita vamos a ver todos los derechos que tienes, pero recuerda, tu derecho inicia aquí, cuando estás así, cuando estás en plena concepción. ¿Y cuál es tu primer derecho? El derecho a la vida, ¿sí? Pasamos al segundo tipo de sujeto. Tenemos la persona natural, que es el segundo tipo de sujeto de derecho. ¿Quién es la persona natural? Eres tú, soy yo, es tu papá, es tu mamá, es todas las personas, somos personas naturales. Iniciamos con el nacimiento, desde que ya nacimos, desde que ya salimos del vientre de la mamá, somos personas naturales. ¿Y con qué termina esta persona natural? Con nuestra muerte. Según el Código Civil, el artículo 19 menciona lo siguiente, que tenemos derecho a un nombre y a una identificación. Por ejemplo, se llama ella Grecia García Miranda. Por ejemplo, ¿ya? Grecia, según el Código Civil, se le va a considerar como un prenombre. García Miranda, tú ya lo conoces, ¿no es cierto? Son los apellidos. Pero el primer apellido, que es adquirido de la parte paterna de la pequeña, en este caso llamada Grecia, se le va a llamar nombre patronímico. Entonces, cuando te pregunten a ti, ¿cuál es tu nombre patronímico? ¿Cuál será? Es tu apellido paterno. Ese es tu nombre patronímico. Ahora, el resto, todo se considera apellido. Y este es tu prenombre. Este es tu nombre patronímico, no te olvides, ¿listo? También nos menciona el Código Civil el derecho a un domicilio. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde vives? ¿Dónde vas a estar? Por ejemplo, yo puse un ejemplo, Manzana B, lote 15, urbanización Las Uvas. Ahí vivo yo, por ejemplo, ¿no? Ya, tengo derecho a un domicilio. También tiene capacidades y muerte. Por ejemplo, tengo capacidad de goce, tengo capacidad de ejercicio y tengo la muerte. Capacidad de goce de 0 a los 18 años. Tengo derechos fundamentales. ¿Cuáles son mis derechos fundamentales? Todos estos los que ya te mencioné. Derecho al nombre, domicilio, etc. De los 18 hacia adelante tengo derechos civiles
civiles y políticos. ¿Qué quiere decir? Que acá yo puedo votar, puedo sufragar, puedo ya dar mi opinión, puedo postular a algún cargo político si yo deseara, porque ya dentro de eso ya está permitido. Y por otro lado tenemos tenemos la incapacidad. Quienes no pueden gozar de a pesar que ya son mayores de 18 años, los sordomudos, los mudos sordos, los ciegos, no pueden gozar porque tienen incapacidad, ¿sí? Ahora, hablemos de la muerte. Si una persona desaparece 24 horas, se le considera desaparecido y se le pone una denuncia. Si una persona desaparece un año, se le hace una constatación y se le pone declaración de ausencia por un año. Pero si esta persona viene desaparecida ya 4 años, se le pone como una declaración de muerte presunta. Pero si esta persona ya pasaron 10 años y no aparece, ya se la da por muerta. Ahora, 10 años se espera en el caso de que sea una persona de 40, 30, 40 o 50. Si es una persona de 65, 70 o 80, 2 años más y se le considera muerta. Ya no esperan los 10 años. Entonces continuamos con el siguiente. Persona jurídica. ¿Qué son? Son organizaciones que se encuentran inscritas en la SUNAR. ¿Qué es la SUNAR? Superintendencia de Registros Públicos o la municipalidad. Estas se clasifican en dos. Empresas con fines de lucros, es decir, empresas mercantiles. ¿Qué buscan ellos? Ganar dinero, ¿ya? Y empresas sin fines de lucros. Por ejemplo, los vasos de leche, las fundaciones. Fundaciones son aquellos que apoyan a los niños abandonados, a los huérfanos, o sea, no buscan ganar dinero. En cambio, ellos sí, ellos buscan ganar dinero, ellos no. Pero ambas están registradas, sea en la SUNAR o sea en la municipalidad. ¿Listo? Y a diferencia de ellos tenemos a las organizaciones de personas no inscritas. ¿Qué son ellas? Son organizaciones que no se encuentran registradas ni en la SUNAR ni en la municipalidad, pero se organizan con un fin en común. Por ejemplo, tenemos el grupo de danzas. No se inscriben, pero tienen un fin en común. ¿Cuál es su fin? La danza. Entonces no necesitan la inscripción. El grupo de protección contra animales, el grupo de vecinas, por ejemplo, las vecinas, ¿no?, que se juntan para organizar el aniversario de su cuadra. No necesitan ir a registrarse a SUNAR o a la municipalidad. Ellas simplemente se organizan porque tienen un fin en común. Esta es la diferencia entre una persona jurídica y organizaciones de personas no inscritas. Entonces, ¿cuántos tipos de sujeto de derecho tenemos? 4. El concebido, la persona natural, la persona jurídica, organizaciones de personas no inscritas. Fácil, ¿verdad? Listo, chicos, esa ha sido toda la clase de hoy. Por favor, estudia y una pequeña práctica que te la voy a dejar en la plataforma. ¿Listo? Cuídate, que tengas un hermoso día. Cuídate. Chao, chao. Ah, ya, faltaba la fotito. Listo.